Amar es liberarse del miedo. Lección 2. El perdón es la llave de la felicidad. La única manera de alcanzar paz interior es practicando el perdón. El perdón es el vehículo para cambiar nuestras percepciones y liberarnos de nuestros miedos, juicios, recriminatorios, resentimientos y rencores. Debemos recordarnos a nosotros mismos continuamente que el amor es la única realidad que existe y que toda percepción que no refleje amor es una percepción errónea. El perdón, por lo tanto, constituye el medio para corregir nuestras percepciones erróneas, ya que nos permite ver solamente amor en los demás y en nosotros mismos. Mediante un olvido deliberado y apartando el cristal empañado de imágenes procedentes de un pasado temible que nubla el presente, podemos empezar a comprender que la verdad del amor está siempre presente y que la única manera de ser felices es percibiendo únicamente amor. El perdón es, por lo tanto, un proceso de descartar y pasar por alto todo lo que creemos que otros nos han hecho o lo que nosotros creemos haberles hecho a otros. Cuando albergamos rencores o resentimientos, permitimos que nuestra mente se cegue en el miedo y de esta manera nos convertimos en prisioneros de estas distorsiones. Nos liberamos cuando aceptamos que el perdón es nuestra única función y estamos dispuestos a ponerlo en práctica constantemente, haciendo que nuestras mentes perdonen. El perdón corrige la percepción errónea de que estamos separados y nos permite experimentar una sensación de unidad y armonía con todo el mundo. El perdón, tal como se define aquí, no tiene el significado habitual que la mayoría de nosotros conoce. Perdonar no significa adoptar una actitud de superioridad y tolerar en otros una conducta que desaprobamos, sino que significa más bien corregir nuestra propia percepción errónea de que otro nos ha hecho daño. A diferencia de la mente que perdona, la mente que rehúsa perdonar está llena de confusión y miedo. Vive convencida de que la percepción que tiene de los demás es correcta y de que por lo tanto su ira está justificada y sus juicios recriminatorios son acertados. La mente que no perdona se aferra rígidamente a la idea de que el pasado y el futuro son uno y lo mismo, y se resiste a cambiar. No quiere que el futuro sea diferente del pasado. La mente que no perdona se considera a sí misma inocente y a los demás culpables. Se deleita en el conflicto y en tener siempre la razón, y considera la paz interior su enemigo. La mente que no perdona percibe todo como separado. Cada vez que creo que alguien es culpable, no estoy sino reforzando mi propio sentimiento de culpabilidad y mi sensación de que no valgo nada. No me puedo perdonar a mí mismo mientras no esté dispuesto a perdonar a los demás. No importa lo que yo crea que alguien me ha hecho en el pasado o lo que yo crea haberles hecho a otros. Es únicamente perdonando como puedo liberarme por completo de la culpabilidad y el miedo. Ejemplo. La siguiente anécdota ilustra algunas nociones relativas a los resentimientos y al perdón. Una mañana mi secretaria me trajo un montón de facturas y me recordó el hecho de que mis ingresos estaban disminuyendo debido a que cada vez dedicaba más tiempo a dar consultas gratuitas. Recalcó además que había un señor que me debía $500 desde el año anterior por los servicios prestados a su hija y me recordó cuán rápida y satisfactoriamente se había recuperado la joven después de varias sesiones de tratamiento conmigo. Añadió que estaba harta de enviarle la factura a ese señor y me sugirió que recurriese a una agencia de cobros. Yo le respondí que jamás había utilizado los servicios de una agencia de cobros y que no pensaba hacerlo ahora,
pero que de todos modos reflexionaría más sobre el asunto. Mientras revisaba el montón de facturas que aún no había pagado, empecé a sentir una gran ira y un gran resentimiento contra ese señor, que en mi opinión estaban justificados. Después de todo, yo había hecho lo que me correspondía, y él y su hija se habían beneficiado de mi labor. Como sabía que el padre disponía de los medios económicos para poder pagarme por mis servicios, comencé a pensar que era un mezquino. Decidí llamarlo por teléfono esa misma tarde. Mientras meditaba en la lección que me correspondía hacer ese día, el perdón es la llave de la felicidad, me vino a la mente una imagen del señor que me debía dinero. Oí una voz interior decirme que debía olvidarme del pasado y abandonar mi apego por aquel dinero. Me dijo también que debía perdonar a aquel señor y reconciliarme con él. Así pues, lo llamé por teléfono. Le comenté acerca de mi meditación y de mi decisión de no enviarle más facturas. Le mencioné la ira que había sentido y mi decisión de no abrigar más ese sentimiento. Le dije además que lo estaba llamando para reconciliarme con él y que la cuestión del dinero había dejado de ser importante. Tras una larga pausa me respondió: «Bueno, pues si yo no te pago la factura, no creo que Dios vaya a hacerlo tampoco». Volví a reiterarle que para mí lo importante era olvidarme de todo el asunto y hacer las paces. Le dije que ya no estaba dispuesto a seguir pensando que él de alguna manera me había hecho daño. Se produjo otra larga pausa, tras la cual noté un cambio en el tono de su voz, que ahora era cálido y cordial. Me dio las gracias por haberlo llamado y, para mi sorpresa, me dijo que me enviaría un cheque la semana entrante, lo cual hizo. Una hora más tarde, ese mismo día, vino a verme la madre de una niña de 11 años que sufría de cáncer de la columna vertebral y que formaba parte de uno de nuestros grupos del centro. Esa señora había estado recibiendo asistencia pública, pero debido a una serie de complicaciones no había podido conseguir dinero de esa o de ninguna otra fuente. Su automóvil acababa de ser reparado, pero como no tenía los $70 que costaba la reparación, aún no lo había podido recoger del taller. Debido a ello, no había podido llevar a su hija a algunas de las sesiones de quimioterapia que eran esenciales para su tratamiento. Mientras estaba con ella, oía mi voz interior decirme: «Dale los $70, tú acabas de recibir un dinero con el cual no contabas». No hice más que dárselos cuando me vi inundado por una gran paz interior. Todavía me impresiona sobremanera la rapidez con la que me invade la paz interior cada vez que abandono mi apego a la vieja creencia de que ciertas personas son culpables y otras inocentes. Hoy decido dejar de aferrarme a todas las percepciones erróneas que haya podido tener en el pasado acerca de mí mismo o de otros. Y en lugar de eso, me uniré a todo el mundo y diré: «Te veo a ti, así como a mí mismo, únicamente a la luz del verdadero perdón».